solamente seleccionamos unos 2 cantos, 3 cantos lo máximo de cada volumen, que son los cantos que cantamos. Pero hay cantos como este que realmente nomás lo entré al estudio de grabación, lo grabé, salió el volumen y nunca canté el canto. Y este año propuse en mi corazón cantar nuevos cantos de los cantos que he grabado, pero nunca los había cantado. Y este canto primero se llama Yo recomiendo a Cristo. Y pues realmente para eso estamos aquí, para recomendarle a los que no conocen al Señor. Mire, uno puede conocer del Señor, pero eso no va a cambiar nada. Todo cambia cuando usted conoce al Señor. Por muchos lugares, gente conoce la historia, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Conocen toda la historia, pero no conocen al Señor mismo personalmente. Es importante que usted tenga un encuentro personal y Dios se lo quiere dar a usted. Pero la verdad es que hay muchos que no la tienen y lo están fingiendo. Y usted no tiene que fingir las cosas de Dios. Puede ser una realidad. Y lo lindo cuando es una realidad, es una vida gloriosa. Quiero que escuche el mensaje en el canto. Te recomiendo a Cristo. Se lo recomiendo de todo corazón. Escuche el mensaje. Cuando estés desanimado y no te puedas levantar, has perdido la esperanza de que algún día fueras a triunfar. Yo te recomiendo a Cristo, nunca te rechazará. Ven a Él que ya te espera y nuevamente te bendecirá. Cuando tú te sientas triste y no te puedas consolar, solo hay un fiel amigo que tus heridas puede sanar. Yo te recomiendo a Cristo, nunca te rechazará. Ven a Él que ya te espera y nuevamente te bendecirá. Cuando vienen los problemas y nadie te puede ayudar, no olvides que estás en Cristo y Él te ha dado toda autoridad. En el nombre de mi Cristo está el poder de Dios. Yo reprendo al enemigo que en la cruz Cristo derrotó. Si vienes a Cristo, toda tu vida será cambiada. Si vienes a Cristo, toda tu vida es transformada. Yo te recomiendo a Cristo, nunca te rechazará. Ven a Él que ya te espera y nuevamente te bendecirá. Te lo vuelvo a repetir, ven a Cristo, ya no esperes. Te lo vuelvo a repetir, en Cristo todo lo puedes. En el nombre de mi Cristo está el poder de Dios. Yo reprendo al enemigo que en la cruz Cristo derrotó. Y esas son las buenas nuevas de que Cristo, el unigénito, único Hijo de Dios, el perfecto Hijo, el que nunca pecó. Estas son las buenas nuevas. Él tomó el lugar donde todos debemos, todos que merecemos
todo el ser humano por causa del pecado merecemos la muerte. Y Jesús mismo, que no merecía la muerte, quiso morir en tu lugar, en mi lugar, para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino para que fuésemos reconciliados para con Dios. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para él y lo hizo para él. Pero cuando el hombre le hizo caso a la mujer le hizo caso al enemigo, vino la división, o sea, vino la caída del hombre. Y el hombre cayó de su autoridad, de su poder, creyéndole a la mentira, en lugar de creer la verdad de Dios. Y hoy en día, 2021, mucha gente sigue creyendo la mentira. Yo empiezo a preguntarle a usted qué es lo que tú estás oyendo. Digamos, ahorita me estás oyendo a mí, pero más importante, espero que usted oiga la voz del Espíritu de Dios en mí al compartir palabra de Dios, que es Espíritu y es verdad. Pero hoy en día se oyen muchas noticias y son malas y falsas noticias o medias verdades, si quieres. Pero mira, por el otro lado, o estamos oyendo a Dios, y cuando oímos a Dios estamos oyendo la palabra de Dios, estamos oyendo la voz de Dios. Mire, Jesús dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted habla, lo que yo hablo diariamente, es lo que está en el corazón. Eso es lo que sale de la boca. Pues del corazón de Dios viene la palabra de Dios. Y me hace pensar cuando los discípulos que fueron escogidos por el Señor le seguían. Habían de aquellos discípulos que le seguían muy cercano, como Juan el Amado, le seguía tan cerquita que se recostaba en el seno del Señor. Y oía el palpitar del corazón del Señor Jesús. Él estaba oyendo el corazón de Dios, estaba oyendo la palabra de Dios, estaba inclinado a la palabra de Dios, como usted se puede inclinar queriendo oír, queriendo estar cerca del Señor. En cambio, habían personas como, vamos a decir, Pedro, que seguía a Jesús, así como Juan le seguía, pero una diferencia. Juan le seguía, el apóstol Juan le seguía de cerca, se recostaba en el seno del Señor. En cambio, Simón Pedro le seguía de lejos. Y hay un peligro cuando le seguimos de lejos. Cuando le seguimos de lejos, el peligro es que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, vamos a fallar, vamos a caer como cayó Pedro. Pedro mismo fue uno que dijo, Señor, yo estoy listo de ir a la cárcel contigo, si es necesario, estoy listo hasta para morir contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar que me conoces. Y Pedro, de seguro, haber dicho, en ninguna manera, yo no te voy a negar. Ahora, Jesús no dice que Pedro lo va a negar porque Jesús quiere que lo niegue. No, Jesús le está diciendo porque Jesús sabe que Pedro lo va a negar. Por eso le está diciendo, porque él ya sabe que lo va a negar. ¿Y por qué lo va a negar? Por miedo, por cuanto le seguía de lejos, tuvo miedo. Y tuvo miedo de la muerte. Y sabe que hoy en día yo miro mucha gente con máscaras, con miedo. Pero ¿sabe qué? Llego a una conclusión. Una máscara no te va a salvar. Y los que traen la máscara quieren salvarse. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no deja que Cristo le salve? Con máscara, sin máscara, el Señor le quiere salvar. Antes que hubiera máscaras. Yo creo que todo esto es lo que el hombre está viendo del hombre. A veces oímos más del hombre y le creemos al hombre, y oímos menos de Dios y le creemos menos a Dios. Pero si empezamos a oír más de Dios que al hombre, vamos a creerle más a Dios que al hombre. Entonces yo tengo una palabra aquí para compartir con ustedes. Empiezo y le he puesto por título esta enseñanza, y sé que no lo voy a terminar por el tiempo, pero voy a darle lo que esté a mi alcance para darle, lo que el Espíritu Santo me guíe para darle a usted, con el deseo que usted lo pueda beneficiar, pueda ser bendecido. Mire, en 1 Corintios 1:10 están estas palabras escritas del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese la palabra que Dios traía a través del apóstol Pablo
al pueblo de Dios. Y la palabra que viene a usted y viene a mí, de parte del Señor Jesucristo, que hablemos una misma cosa. Ahora, quizás usted no quiera hablar lo que yo hablo y quizás yo no quiera hablar lo que usted habla. Pero qué lindo fuera si usted habla la palabra de Dios y yo hablo la misma palabra de Dios, ya estamos hablando la misma cosa. Y si estamos hablando la misma cosa, ¿qué va a ser el resultado? Que no va a haber divisiones. ¿Por qué hay tantas divisiones en tantas iglesias? Y aún más, en este mismo tiempo que usted y yo estamos viviendo, hay tanta división en tantas iglesias donde por causa del miedo y preocupación, la gente ni a la iglesia está viniendo, pero gracias al Señor por estos medios de comunicación, que aunque usted no venga a la iglesia sigue caminando, sigue llevando el mensaje y sigue alcanzando más gente, porque este es el tiempo de gran cosecha, este es el tiempo de tirar la red, este es el tiempo de compartir las buenas nuevas con la gente que nomás está oyendo puras malas nuevas. Mire, estas son las buenas nuevas. Si usted vive una vida de maldición, esa no es la voluntad de Dios para usted. En cambio, usted puede cambiar una vida de maldición por una vida de bendición. Ahora, ¿por qué viene la maldición? Por causa de la desobediencia. ¿Por qué viene la bendición? Por causa de la obediencia a Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Entonces, fíjese que si usted habla la palabra, yo hablo la palabra, estamos hablando la misma cosa, no va a haber división. Y yo llego a una conclusión, el único que nos puede unir va a ser el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces dice, y así no habrá divisiones y estéis perfectamente unidos. Esta es la voluntad de Dios mire, antes que la iglesia esté unida, la familia tiene que estar unida. Antes que la familia esté unido, el matrimonio tiene que estar unido. Antes que el matrimonio esté unido, alguien en el matrimonio, un cónyuge, necesita querer estar unido con el Señor. Ahí empieza con uno. Por eso, y se le da la palabra, cuando hay uno en la familia que se convierte, que se entrega al Señor, que busca la voluntad de Dios para su vida. Entonces ahí hay una esperanza para la esposa, si es el papá, si es el esposo que se convierte primero, hay una esperanza para la esposa, hay una esperanza para los hijos, hay una esperanza que se extienda a la iglesia, se extienda a la comunidad, pero empieza con uno. Entonces Dios nos llama a una unidad perfecta. Ahora, yo estoy seguro que muchos dicen, y lo hemos oído, pues no hay nadie perfecto. Les he dicho yo, le acabo de decir a usted que Jesús es el perfecto. Cristo es perfecto y nos llama a esta perfección de unidad y puede ser solamente si estamos en el mismo espíritu. Y habla de una misma mente. Ahora, yo no sé si usted es creyente que me está escuchando o nomás es uno que nos está escuchando por voluntad y propósito de Dios, pero el creyente verdadero tiene la mente de Cristo. Y donde quiera que voy le digo a la gente, Pablo nos dice, tenemos la mente de Cristo. Pero lo triste del creyente es que tenemos la mente de Cristo, pero no la usamos. Seguimos usando nuestra propia mente. Ahora, nuestra propia mente necesita ser renovada para recibir los pensamientos de Dios. Ahora, fíjese, mire qué sencillo. Cuando el mundo habla, los suyos le oyen. Cuando Dios habla, los suyos le oyen. Cuando yo no era convertido y mi madre ya convertida me hablaba del Señor, ella me decía, el Señor te está diciendo, mi hijo, pues yo no oía al Señor, yo la oía a ella. Ahora yo le puedo decir a usted, el Señor le está diciendo a usted, y usted puede decir lo mismito que yo le decía a mi madre. Pero es el Espíritu de Dios en mi madre que me hablaba, es el Espíritu de Dios que le está hablando a usted, que hablemos una misma cosa, que tengamos una misma mente. Él nos da mire, repito, si tú tienes la mente de Cristo, hay que usar la mente de Cristo. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 47, Jesús confrontó a un individuo y le dio estas palabras, dice el Señor, el que es de Dios. Ahora mire qué sencillo, para que Jesús diga, el que es de Dios, está haciendo una distinción, haciéndonos saber que hay de los que no son de Dios. Y Ruri Guerra por 30 años no era de Dios.
y no se portaba como hijo de Dios. Me portaba como creación de Dios, pero no como hijo, porque no era hijo, era creación. Todos somos creación de Dios, pero para ser hijos, Dios es espíritu y Dios tiene hijos que nacen del espíritu. Y hoy felicitaba a un pastor en Fort Worth, Texas, cumple años en este día, y le decía, naciste para nacer de nuevo. Si usted ha hecho la pregunta, yo no sé para qué nací, naciste para nacer de nuevo. No puedes nacer de nuevo sin primero nacer de la carne. Lo que es nacido de la carne, Pablo el apóstol lo dice, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese nacimiento del espíritu es necesario para entrar al reino de Dios. Es necesario para entender las cosas del espíritu. Es muy necesario. Y repito, hay muchos, en muchas iglesias que lo están fingiendo. Mire, aquí en este país se habla mucho de los ilegales. Una persona ilegal viene a este país, puede legalizarse. Hay una forma, una manera de hacer las cosas correctas. Pues cuando yo oía de los ilegales, yo me doy cuenta que en las iglesias siempre ha habido ilegales, muchos ilegales, que te pueden decir los versículos, pueden orar, te pueden decir aleluya, gloria a Dios, pero todavía no han nacido del Espíritu. Y si no han nacido del Espíritu, no van a entrar al reino de los cielos. Porque, escúcheme bien, hablando de hacer una pared alrededor de este país, pues, Jerusalén tenía sus muros, y el mismo cielo, uno no puede entrar si no entra por la puerta. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy la puerta al cielo, la puerta al Padre. Él es nadie, si uno no viene por medio de Jesús, no importa cuánto sepa, no importa cuánto enseñe, si no ha entrado por la puerta que es Jesús, esa persona todavía no ha entrado al reino de los cielos. Y Dios quiere que reinar en nuestros corazones, y puede reinar, pero nosotros tenemos que darle la entrada, darle el permiso. Ahora, el Señor Jesús nos dice claramente en su palabra, perdón, nos dice, en esta porción nos habla el rey Salomón. El rey Salomón, para los que no sepan, era el hijo de David. El rey Salomón fue conocido por el hombre más sabio fuera de Jesús. Fue un hombre que le pidió a Dios sabiduría. Cuando Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, Salomón pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, Salomón pidió un corazón entendido. Dios le dio sabiduría porque lo pidió. Entonces, si usted le pide a Dios sabiduría, Dios se la da. Si usted le pide a Dios conocimiento, Dios se lo da. Si usted le pide a Dios este entendimiento, Dios se lo da. Pero tenemos que pedirlo. Él no nomás puede dártelo sin pedir. Él respeta tu libre albedrío. Pero fíjese, esta palabra que el rey Salomón nos da a nosotros en Proverbios 14, 26, están escritas estas palabras. Dice la palabra del Señor, en el temor de Jehová, en el temor de Dios, fíjese, en el temor de Dios está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Fíjese, hay fuerte confianza. En este tiempo que estamos viviendo, hablamos temprano, hoy en estos días mucha gente está tomando la vacuna con el plan y el deseo de seguir viviendo. No se quieren enfermar, pues nadie se quiere enfermar. Pero escuche bien, le están dando una vacuna, ok, pero se habla más de la vacuna que de que el pueblo se arrepienta, de que la gente se arrepienta. Mire, permítame decirle en pocas palabras, un siervo de Dios, judío convertido, nos da las palabras de que en 9/11 de 2001, cuando cayeron las torres en Nueva York, ahí empezó un juicio de Dios sobre este país, y habla que vienen otros juicios, y la Biblia lo enseña, donde vienen otras plagas. Para mí, que este COVID es una plaga, pero dígame, si Dios manda una plaga, dígame qué hombre va a poder sanarse de esa plaga. El hombre no se puede sanar, y todo lo que el hombre, y le voy a decir algo importante, un juicio de Dios, una plaga, el intento de Dios no es que la gente muera, el intento y el deseo de Dios es que la gente viva, y que viva para siempre. Pero mire, pero cuando viene el juicio, cuando viene
el juicio, cuando viene el castigo, viene para que la gente se arrepienta. Y yo no se oye mucho de arrepentimiento. Se oye más de la vacuna. Fíjese, si habláramos más del arrepentimiento, que si el hombre, ¿y qué es? Alguien dice, bueno, ¿y qué es arrepentimiento? Le voy a decir lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de pensamientos. Por ejemplo, yo le estoy hablando a usted palabra de Dios. Usted tiene un libre albedrío, como yo tengo un libre albedrío que Dios nos dio. Ok, yo le doy la palabra de Dios y usted tiene el privilegio de creerla, de aceptarla y disfrutarla. Pero también, como tiene un libre albedrío, usted puede oír la palabra y no creerla. Usted puede oír la palabra y no recibirla. Entonces, pero si usted la oye y la cree y la recibe, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo los pensamientos de Dios y estamos despidiendo los pensamientos nuestros. Ese es arrepentimiento. Ahí es donde empieza, donde tomamos los pensamientos de Dios y despedimos los nuestros. Ahora, si una persona está oyendo la palabra de Dios y no la recibe, quiere decir que se queda con sus propios pensamientos. Y puede quedarse con sus propios pensamientos, pero se queda en la misma condición que está. Se queda bajo la misma maldición. Porque los pensamientos, la palabra de Dios, la palabra de Dios dice claramente, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Fíjese, la misma palabra es medicina a todo el cuerpo. ¿Qué andan buscando de vacuna cuando la palabra es medicina? Pero esto es para el creyente. Para el incrédulo corre a la respuesta que el hombre le da, de acuerdo a los científicos. Pero sabe que un hombre, yo sin el Espíritu de Dios fuera un hombre dándoles mis opiniones. Pero le estoy dando la palabra de Dios que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. El creyente en medio de lo que estamos pasando, en medio de la crisis, puede tener una confianza que muchos no tienen. Pero esto es lo lindo, estas son las buenas nuevas. Si uno tiene esta confianza, quiere decir que todos pueden tenerla también. Me hace recordar cuando Jesús con sus discípulos se sube en una barca para ir al otro lado de la ribera. Jesús cansadito se duerme, se levanta una tempestad, los discípulos están atemorizados por la tempestad, van y lo despiertan y le dicen, Señor, que no tienes cuidado, que perecemos. Y el Señor se levanta, reprende la tempestad y después se dirige a sus discípulos y les dice, ¿dónde está tu fe? Ahora, yo siempre he dicho, si yo hubiera estado en esa barca en ese entonces con el Señor, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera ido a despertar al Señor. Si Él me hubiera dicho, Rudy, ¿dónde está tu fe? Yo le hubiera dicho, pues en ti, por eso te desperté. Mi fe está en ti. Pero fíjese, ahí el Señor estaba dando una oportunidad. Lo que quiero que mire es que en la tormenta Jesús estaba dormido, descansando. ¿Qué quiere decir? Que el creyente verdadero, no importa qué esté pasando en este mundo, el creyente verdadero puede tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y puede descansar en su Señor. Y puede decir lo siguiente, el verdadero creyente puede decir, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él dormimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. El que ya es del Señor no tiene nada que perder, solamente puede ganar. Por cierto, déjeme decirle algo. Si usted está enfermo, usted, todo lo que están viendo ahorita, en un tiempo u otro hemos estado enfermos, ¿verdad que sí? Digan que sí. Bueno, todos en un tiempo hemos estado enfermos. Ahora, le voy a decir algo. Si Dios nos ha sanado en tiempo pasado, ¿sabe por qué nos sanó? Porque no nos quiere en el cielo. Sencillamente, no nos quiere en el cielo, nos quiere aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito por cual Él nos tiene aquí, por lo cual Él nos salvó. Hay un propósito y de eso quiero hablar, porque fíjese, el propósito, mire, yo voy a un cementerio y está el día de nacimiento, está un guión, está el día de que partió la persona. Entonces, nosotros no tuvimos nada que ver con el día que nacimos. Usted y yo no escogimos qué día nacer, qué tiempo nacer. Tampoco tenemos nada que decir en el día que partimos. Eso lo tiene Dios ya en el destino que tiene para nuestras vidas. Pero el guión, de eso tú y yo sí somos responsables, porque ¿qué es lo que va a decir
qué es lo que vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, qué es lo que vamos a dejar, de qué va a hablar nuestra vida, de qué va a decir nuestra vida. Entonces, Dios nos tiene a nosotros, nos salva, nos hace y nos salva con un propósito. Y no nos salva con el propósito para que nos mantengamos solamente para irnos al cielo. Nos tiene aquí porque hay una misión para cada uno de nosotros. Hay una misión, hay algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si usted nunca le dice a Dios, Señor, ¿qué es mi propósito? Él nunca te lo puede enseñar, tienes que pedirle. Ahora fíjese, cuando uno se da cuenta del propósito de Dios, los resultados va a ser que el propósito produce convicción. Convicción produce pasión. Pasión produce visión. Visión produce inspiración. Y todo empieza con propósito. Usted no quiere vivir, nomás existir. Usted quiere saber para qué estoy vivo. Nuestros padres, antes de convertirnos, ¿qué nos decían? Tú no sirves para nada. Esos eran padres inconversos. Dios dice, tú sirves para mí, por eso te salvé. Tú sirves. Y si no eres salvo, Dios te dice, el diablo te dice, tú no sirves para nada. Quizás tú mismo te digas, yo no sirvo para nada. Pero Dios dice, tú sirves para mí. Yo te creé a ti con un propósito. Y tengo vida para ti y tengo vida eterna para ti. Entonces, ¿qué es el propósito? Tú necesitas querer saber tu propósito. Y repito, después del propósito viene una convicción. ¿Qué es la diferencia de convicción? Escuche bien. La diferencia en todas las iglesias hay cristianos creyentes de convicción, pero también hay cristianos de conveniencia. Se acabaron los amén. El creyente de conveniencia nomás va cuando le conviene. El creyente de convicción va, aunque no, parece que no le conviene, pero como quiera va. ¿Por qué? Es una convicción. Yo no sé si usted sabe, pero la Constitución de Estados Unidos respeta la creencia de una persona de convicción. En la Corte Suprema respalda a una persona que está dispuesto a morir por su creencia. Este país respalda eso, convicción. Entonces, Dios quiere que seamos creyentes de convicción, no de conveniencia. Cuando pienso de creyentes de convicción, me hace pensar de Elimelech en el Antiguo Testamento, esposo de Noemí, teniendo dos hijos, Mahlón y Keilón, que se casan con Orfa y Ruth. Y podemos ver que cuando ellos estaban en Belén, casa de pan, pero había escasez de pan en Belén, se fueron para Moab. Dios había prohibido que se mudaran a Moab, pero como ellos oyeron que en Moab, el nombre Moab significa lugar de descanso, y ellos buscaban descanso, y se fueron de Belén a Moab, y ahí en Moab, Keilón y Mahlón se encontraron con dos moabitas y se casaron con ellas, con Orfa y con Ruth. Pues recuerde, ellos fueron a Moab para descansar. Pues después de 10 años, Elimelech, que su nombre significa Jehová es rey. Pues si Jehová es rey, no nos mandamos, Él nos manda, pero Él se mandó, Él se fue a Moab. Y fíjese que ahí murió, 10 años después murió ahí Elimelech. Pero después de eso murió también el esposo de Orfa, murió el esposo de Ruth. Y creo yo personalmente que el último que murió fue el esposo de Ruth. Y para mí, siendo Ruth una mujer de convicción, porque le muestro de que cuando Noemí les decía a sus nueras, miren, váyanse, regrésense a su pueblo, regresen a sus dioses, hasta les dijo Noemí, regresen a sus dioses. Ellas dijeron, no, nos quedamos contigo. Pues logró Noemí convencer a Orfa, y Orfa se fue por conveniencia, se fue porque le dijo a Noemí, yo no puedo tener hijos. Si tuviera hijos, ¿acaso ustedes van a esperar que ellos crezcan? Porque la costumbre en aquel entonces es que se casaran con los que le seguían del linaje. Pues
Orfa, cuando le dijo que se regresara, se regresó. Entonces cuando le dice Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada ya se regresó a sus dioses, a su pueblo, regrésate tú también a tu pueblo y a tus dioses. Y Ruth le dijo, no, le dijo, donde tú vivas yo viviré, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras ahí moriré yo. Y fíjese que para mí, que esas palabras de Ruth eran palabras de pacto. Y yo personalmente, aunque la Biblia no enseña esto, creo yo que cuando estaba muriendo el esposo de Ruth, le ha de haber dicho, prométeme tú que no dejas a mamá sola, prométeme tú que donde mamá vaya, tú vas, prométeme tú que donde mamá muera, tú mueres. Y Ruth hizo, para mí que hizo ese compromiso en lo personal, ella hizo ese compromiso. Y al hacer ese compromiso, lo creo porque lo cumplió. Cuando se fue Orfa y quedó Ruth y no podía despegarse de Noemí, y Noemí quería, ahora, ¿por qué Noemí quería despegarse de ella? Porque ella sabía que regresando a Belén, no aceptaban o era difícil que entrara una moabita. Y como quiera, Ruth se le pegó a Noemí, que ella después cambió su nombre de Noemí a Mara, que significa amargada, por lo que le había sucedido. Pero creo yo que todo esto quizás no hubiera sucedido si se hubieran quedado donde Dios los quería. Mire, algo rapidito les digo. Años atrás, estando en Costa Rica, tuve una campaña en una iglesia, por eso que en esa misma casa nos hospedamos en esa iglesia. Y fue un grupo de como 40 personas de Estados Unidos, fuimos a Costa Rica y tuvimos el avivamiento en ese lugar. Pero algo raro, después ya regresando a casa, 2 semanas después me llama el pastor y yo pensando que me llamaba de Costa Rica, me llama y me dice, hermano Rudy, aquí estoy en San Antonio. Y le digo, ¿qué anda haciendo en San Antonio, hermano? Y me dice, es que me vine a levantar una obra a San Antonio. Y cuando me dijo él eso, yo sentí que él se había salido de la voluntad de Dios, porque acabamos de tener una campaña 2 semanas antes y la iglesia estaba creciendo y yo no entendía cómo podía dejar la iglesia y venirse a San Antonio a levantar otra iglesia. Bueno, de todas maneras, me dijo, quiero que me des una campaña y le di 2 campañas, pero pasando unos 13 años, mire cómo es lo que sucede. Un día saliendo de la iglesia, él, su esposa y sus 3 hijos pasaron unos pandilleros, balacearon la iglesia, hirieron al pastor, a la pastora fue herida, la niña de 13 años murió y el otro hijo también quedó herido. Pues cuando yo oí de ese incidente, yo dije, si este hermano se hubiera quedado donde Dios lo quería, quizás esto no hubiera sucedido. Yo creo honestamente que muchas veces el enemigo, el mismo diablo, quiere que nos salgamos de la voluntad de Dios para que Él tenga derecho de atacarnos. Pero usted y yo no tenemos que salirnos de la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Y si Él te dice que no vayas, no vayas. Si Él te dice que vayas, ve. Pero no vayas si el Señor no va contigo. No vayas si el Señor no te manda. Pues cuando yo supe de esto, lo primero que yo pensé, si este lindo pastor se hubiera quedado donde estaba en Costa Rica, esto nunca hubiera sucedido. Qué importante estar donde Dios te quiere. Si estás donde Dios te quiere, hay un cerco de protección a tu alrededor. Pero la trampa del enemigo es que te salgas de este cerco de protección para que el diablo pueda tener licencia, autoridad de poder atacarte. Y sí te puede atacar. Y aún más, él hasta pide permiso. Pero, y le digo a los hermanos, si el mismo diablo pide permiso para atacar, nosotros vamos a pedirle permiso a Dios, pero ni le pedimos permiso a Dios si podemos ir a un lugar. Nomás nos vamos y esperando que Él esté con nosotros y a veces nos salimos de la voluntad de Dios y vienen tragedias, vienen situaciones que no tienen que venir, sino nomás nos quedamos donde Dios nos quiere, haciendo lo que Dios nos manda. Ahora fíjese, creo yo que todo esto alguien en la familia lo entendía y creo que la mujer era más frágil, la mujer siempre es más frágil, el hombre es más tirado, la mujer es más frágil, más sensible al Espíritu de Dios. Y creo yo que esto, ella
no estaba de acuerdo porque cuando ella salió del hospital y él todavía estaba en el hospital, ella empacó sus maletas y se regresó a Costa Rica con su hijo. Ahora, fíjese, eso a mí me dice que ella no estaba de acuerdo, pero siguió al esposo para estar donde él quería. Y ya cuando ella se regresó, ya pasando los meses, cuando el pastor salió del hospital, él también se regresó a Costa Rica, pero con la pérdida de una niña de 13 años. Hermanos, estamos hablando palabras serias. Hay cosas que el enemigo está esperando que te salgas de la voluntad de Dios para poder atacarte. Y si tú ahorita estás siendo atacado, puede ser porque andas fuera de la voluntad de Dios. Pero lo lindo es que la misericordia de Dios y el amor de Dios y el poder de Dios está a tu alcance y la autoridad de Dios está a tu alcance para que regreses a Él. Ahora, en el Salmo 78, versículo 1 al 7, están estas palabras. Escucha, pueblo, esta palabra Dios se la da al pueblo de Israel, esta palabra Dios se la da a la iglesia, esta palabra Dios te la da a ti, me la da a mí en esta hora. Mira lo que dice la palabra. Escucha, pueblo, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Fíjese, en lugar de estar oyendo tantas malas noticias, estar oyendo la boca del hombre, vamos a oír las palabras que salen de la boca de Dios. Dice, escucha, pueblo, mi ley, y inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ahora, leo esta porción porque qué importante que los padres lleguemos a compartir con nuestros hijos las cosas que Dios está haciendo diariamente con nosotros. Hay muchos padres que no comparten con sus hijos. Pero usted y yo, si tenemos una experiencia en el Señor, no importa qué tan pequeña sea la experiencia, hay que compartirla con los que viven contigo para que, y ahorita le voy a decir por qué, el versículo nos va a decir en momentos, dice, no las encubrimos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieren y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos. ¿Y qué es el propósito? Años atrás mi esposa y yo estuvimos en Jerusalén, la Tierra Santa. Y de veras que es una Tierra Santa. Es algo si usted nunca ha ido a Jerusalén, le recomiendo que vaya. Creo que todo creyente debe ir. Y es una experiencia muy única, es algo que no hay palabras para explicar. Pero algo que vimos ahí, como a los niños, judíos niños, los llevan al museo donde les explican a estos niños a una temprana edad todos los acontecimientos de lo que les sucedió a ellos, que Dios les mandó que lo notificasen a sus hijos. Y el propósito es el versículo 7, dice, a fin, la razón que debemos de compartir los testimonios con nuestros hijos y contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es para al fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el propósito, para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ese es el propósito y empezamos, en el temor de Dios está la fuerte confianza. Y cuando compartimos los hechos que Dios está haciendo y ha hecho, esto produce confianza en nuestros hijos. En este tiempo que estamos viviendo ahorita, a este momento, si compartimos las cosas de Dios, trae una confianza en Dios para seguir caminando. Pero si estamos oyendo al hombre las malas noticias, óigame, eso pierde la confianza. Y en lugar de andar en fe, vamos a andar en miedo. El que anda en miedo anda atemorizado. Hay mucha gente atemorizada ahorita y es exactamente lo que el diablo quiere, atemorizarte. La Biblia dice que va a llegar días donde se van a ver cosas tan terribles que los corazones de muchos van a fallar. Fíjese. Pero este es lo lindo, el creyente no camina por vista, el creyente camina por fe. Y el que anda por fe agrada a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, óigame, Dios tiene galardón para usted. Dios tiene bendición para usted. Entonces, entendamos esto. La fuerte confianza está en el temor de Dios.
Mire, yo le aconsejo que así como inclinan el oído para oír las malas noticias por radio, las malas noticias por televisión, dele el mismo tiempo al Señor para oír palabra de Dios, para oír mensajes, para enseñanzas que te den confianza en Dios. Mucha gente puede decir, yo tengo confianza en Dios, pero cuando viene la prueba, ¿dónde está la confianza? Los mismos discípulos andaban con el Señor y cuando llegó la prueba, atemorizados estaban que lo despertaron. Ahora, este es lo lindo. Hoy en día el Señor Jesús no está dormido. Los que estamos dormidos somos nosotros y yo vine a despertarlos, a hacerles saber que hay una confianza que usted puede tener, que es nuestra por los méritos en Cristo Jesús. Entonces, entended esto. Dios nos llama como familias. Dios es Dios de generaciones y Dios quiere y tiene lo mejor para sus hijos. ¿No cree usted que ya es tiempo que empecemos a decirle al Señor, Señor, tú me criaste y qué es el propósito para mi vida? Si usted quiere saber, Dios se lo muestra el propósito, pero si no quiere saber, no se lo va a mostrar. ¿Para qué se lo muestra si no quiere saberlo? Entonces, voy a dejarlos con estos pensamientos. Esta palabra nos la da, mire, mis hijos me dicen, papá, cuidado en el camino. Pues tenemos 47 años en el camino, siempre hemos puesto cuidado, pero ahora con todo lo que está sucediendo, cuidado papá, cuídense papá. Muy interesante, en inglés dicen, papá, be careful. Y le digo yo a mis hijos, bueno, esto es lo que ustedes dicen porque es lo que están oyendo ustedes. Le digo, pero ¿qué dice la palabra? Y me dicen, ¿qué dice? Y Pablo el apóstol dice, be careful for nothing. Fíjese, de nada tenéis cuidado, de nada os preocupéis, de nada. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, el que se preocupa es el que anda confiando en sí mismo, pero el que confía en Dios no se va a preocupar. Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Fíjese las palabras que escribe el apóstol Pablo. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en el Señor, Dios nos guarda en perfecta paz. Hermanos, usted y yo tenemos derecho a esta paz. El príncipe de paz nos lo dio. Y sabe que es fácil tener paz cuando está todo en paz. Pero la paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento, nos lo da cuando hay crisis, cuando hay tribulaciones, cuando hay batallas, cuando hay guerras. El Señor en medio de todo nos puede dar paz. Y esto empieza en el corazón. Y este es mi deseo, que usted pueda en medio de la tormenta tener la paz. Así como que Jesús en medio de la tormenta dormía, que usted en medio de la tormenta también pueda descansar en el Señor. Y cuando descansas en el Señor, los que no están descansando te van a decir que no te importa. Tú vas a decir, claro que me importa, pero a mi Dios le importa más de mí. Mire, tiempo atrás le decía yo a una de mis hijas, mire, si usted mete las manos, Dios saca las suyas. Si usted saca sus manos, Dios mete las de él. Y es como que Dios nos dice, mira, o lo haces tú y tú recibes la gloria, o saca las manos y lo hago yo. Y si yo lo hago, dice el Señor, me das a mí la gloria. Y a Dios se merece toda la gloria porque Él es el que hace todo. Él es el que te dio vida, Él es el que te puso en el corazón que estés escuchando en esta hora. Él es el que te da la oportunidad de escoger, de aceptarle en este momento en tu corazón.
Él es el que te da nueva vida, perdón de pecados, el que te hace una nueva criatura. Él es el que te da esta palabra de confianza, del temor de Jehová, donde está la fuerte confianza. Él es el que hace todo esto. Entonces, Él lo inicia si tú lo dejas. Entonces, aprovechando el momento, ¿por qué no hacemos una oración? Y ahí donde usted esté, yo no sé dónde está usted, porque no sé hasta dónde llega el señal. Si fuera una bendición oír de usted, que le avisara el pastor Víctor Aranda, la hermana Lupe Aranda, y decirle, lo estamos escuchando y díganos dónde. Pero voy a hacer una oración. Dentro de momentos viene el pastor para orar por unas peticiones de personas que están pidiendo oración. Pero yo ahorita quiero encaminarlos en una sencilla oración. Nunca se me olvida, en un lugar en California, subió un grupo de una familia y estaban alabando al Señor, y terminando el servicio se me acercó el líder del grupo, que era el papá, y me dice el papá, hermano Rudy, ¿usted estuvo aquí hace 3 años? Le dije, sí, recuerdo. Me dijo él, pues fíjese, yo estaba aquí en la congregación, pero yo no era salvo, vine por primera vez. Dice, y usted se bajó de la plataforma, vino, tocó mi hombro y el Señor me salvó. Oiga, cuando él me dijo eso, yo dije, cómo quisiera tocar todos los hombros para que todos se salven, pero fue el Señor que lo tocó y me dijo, usted hizo una oración, yo repetí la oración con usted y ahora aquí estaba el resultado. Eso me animó para seguir haciendo la oración. Mire, si usted nunca ha aceptado a Cristo, esta va a ser la oportunidad. Si usted ha aceptado a Cristo, pero no de todo corazón, este es para usted también. Mire, no se trata de fingirlo, se trata de disfrutarlo, de ver a la comunión con Dios. Si yo hago esta oración, le invito a que usted haga. ¿Por qué le digo que repita la oración? Porque cuando yo caí de rodillas y me dijeron, ora a Dios, yo no sabía orar tampoco, yo no sabía hablar con Dios, sabía hablar con todo el mundo, pero no sabía hablar con Dios. Y cuando nos dijeron, repita esta oración conmigo, yo repetí la oración y esa oración Dios la usó para cambiar mi vida hace 47 años. Y ahora yo tengo 47 años orando por gente y quiero encaminarte. Si haces esta oración conmigo y la haces de corazón, Dios va a traer una transformación a tu vida que solamente Él puede traer y tú solamente vas a darle gracias a Él. Ahí donde estás, si puedes a voz alta, di conmigo, Dios Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti. Nací en pecado, he vivido en pecado y mi pecado me ha separado de ti. Tú no te separaste de mí, yo me separé de ti. Hoy me arrepiento y pido tu perdón y recibo tu perdón y pido que me hagas una nueva criatura. Pido, Señor, que ahora tomes toda mi vida. Te voy a entregar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi matrimonio, mi familia, te lo entrego todo a ti. Como rey, toma el trono de mi corazón y reina desde aquí hasta el día final, Señor. Te entrego toda mi vida y recibo toda tu vida. Gracias te doy en este momento por lo que estás haciendo. Señor, lléname del Espíritu Santo, de poder de lo alto para servirte como te mereces ser servido. Gracias por amarme y esperarme y darme esta oportunidad. Ahora declaro, soy tu hijo, soy tu hija. He nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que me ha limpiado de todo mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Pastor Aranda. Muchas gracias, siervo. Seguro que sí. Bueno, si usted ha hecho esta decisión, le invitamos a que nos mande un saludo de donde está, de donde se encuentra usted. Queremos saber de usted. Le recomendamos que vaya a una iglesia donde se habla de Jesucristo y de su salvación. Y pues saludamos a todos los que nos están mirando a través de estos medios de comunicación. Y amigos, hermanos en Cristo, Iglesia Principio Nuevo de Phoenix, y todos aquellos que no los conocemos, pero queremos saber de ustedes.
Yo sé que lo están mirando de muchas partes de México, de por allá de Sinaloa, de Sonora, de Monterrey, de Coahuila y de muchos lugares. Lo mismo aquí en Estados Unidos. Sigan mirándonos a través de estos medios de comunicación a la misma hora, los jueves a esta hora y los domingos también por la mañana a las 11 de la mañana, hora de Phoenix. Para terminar vamos a hacer la oración. Tenemos una petición de nuestra hermana María Romano, que le hicieron un análisis de sangre y salió con anemia poco alta y la mandaron al hospital por una transfusión. Así que en este momento vamos a orar por nuestra hermana María Romano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos orando por nuestra hermana María Romano. Sí, Señor. Para que esa transfusión salga clara y precisa y sea sanada en el nombre poderoso de Jesús en este momento, Señor. Si hay alguna otra persona que necesita una sanidad divina de cualquier parte de su cuerpo físico, Señor, oramos en el nombre de Jesús y enviamos sanidad de parte de nuestro gran Dios, que es nuestro Salvador y es nuestro sanador. Gracias por este tiempo que tenemos a través de estas redes sociales, a todas partes donde se capte la conexión, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y bendecimos a todas aquellas personas que nos están mirando. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios les bendiga y nos vemos el domingo a las 11:30 hora de Phoenix.